versículo 1 del capítulo 7. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de ahí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Y él le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Vamos a parar ahí. Señor, gracias en esta mañana por la palabra tuya que nos has dado. Gracias que podemos en esta mañana abrirla y dejar que tú nos enseñes del testimonio y del sermón realmente, de esta explicación que da Esteban acerca de por qué él predicaba la verdad tuya. Que esta mañana este sermón pueda también ayudarnos a nosotros a entender cómo vivir la vida cristiana como testigos tuyos, cómo seguir el ejemplo de un hombre, de un creyente que fue fiel hasta la muerte y que ganó la corona de la vida. Queremos rogarte que esta mañana tú puedas ayudarnos a asimilar tu verdad a nuestros corazones. Gracias por cada hermano, hermana, por cada amigo, amiga que está presente en esta mañana y que quiere escuchar tu voz. Y rogamos que tu Espíritu Santo pueda obrar en la vida de nosotros en esta mañana. Seas tú el que esté obrando, santificándonos, enseñándonos tu verdad. Y no permitas que nada nos estorbe lo que tú quieres hacer en nosotros esta mañana. Agradecemos este tiempo, agradecemos la adoración a ti que hemos tenido esta mañana y el privilegio que nos das de estar juntos como tus hijos, aprendiendo juntos. Gracias una vez más y rogamos tu dirección en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. En la Escritura nos dice en Apocalipsis 2:10, nos dice que el que es fiel, dice, sé fiel hasta la muerte, y dice, yo te daré la corona de la vida. Fiel hasta la muerte, ¿verdad? Ese es el llamado nuestro. Lo sabemos eso. Y sabe, la primera persona que ganó esa corona en la Escritura como cristiano, con ese término que podemos usar hoy, fue Esteban. Esta mañana vamos a mirar cómo es que él se ganó esta corona. No fue por sus esfuerzos, obviamente, sino porque fue fiel hasta la muerte. No vamos a verlo a su muerte hoy, la miraremos la semana que viene, pero hoy queremos mirar sobre lo que él comparte con estos líderes religiosos. Los líderes religiosos le habían dado 2 cargos. Uno de ellos era que enseñaba que el templo sería destruido. ¿Okay? Y eso era un cargo serio, si era cierto. Obviamente no lo era, lo sabemos nosotros. Y ya hablamos un poquito más acerca de eso anteriormente. Ese es el mismo cargo que también le dieron al Señor. ¿Se acuerdan cuando lo mataron? Quiero que pienses, son los mismos líderes religiosos que también juzgaron al Señor Jesús. Son los mismos que están ahora escuchando a Esteban. El segundo cargo era que él hablaba blasfemas contra la ley de Dios. Esa palabra blasfema quiere decir que estaba hablando cosas que deshonraban la ley de Dios. Pudiera ser algo leve, como pudiera ser algo grande lo que está diciendo, pero ese era un cargo que ambos cargos merecían la muerte. Y miren lo que hace Esteban. En su defensa, él presenta una historia, o más bien la historia del pueblo de Israel, comenzando desde Abraham hasta el tiempo de Salomón. Ese es un periodo bastante grande en el periodo de la historia de Israel. Estamos hablando por lo menos de ahí 400 años. Si yo le pido ahorita a usted que me dé la historia de los Estados Unidos, que lleva más de 200 años, ¿me la podría dar? Quizás no, ¿verdad? Bueno, usted dice, pero es que yo no soy de aquí. Ok, me puede dar la historia de su país.
de Nicaragua o de Honduras o de El Salvador en una forma breve, la mayoría de nosotros dirían, no tengo sentido ni sé para qué decirlo. Esteban tiene un propósito al hacer esto. Va a explicar cómo es que él no está haciendo ninguna de las dos cosas que le están acusando, de destruir el templo ni de desacrar o blasfemar contra la ley. Y lo va a hacer presentando la historia de Israel. Al final va a dar la aplicación. Ese es un ejemplo de sermón que realmente nos ayuda a mirar cómo era en ese entonces los apóstoles predicaban la verdad de Dios. No eran simplemente, hey, voy a hablar que se arrepientan. Tenían que presentar un contexto. Y en este caso, Esteban presenta la historia de Israel de más de 400 años y les va a explicar qué es el plan de Dios con el Señor Jesucristo. Y al final va a hacer la aplicación de ese sermón y es fuerte. Eso lo miraremos la semana que viene. Para nosotros es relevante porque nos muestra que la obediencia a Dios es fundamental para nuestras vidas. Y nos enseña también que debemos de aprender a comunicar la verdad de Dios a otras personas. Cuando les dije de hablar la historia de su país, bueno, no, obviamente no es necesario, pero comunicar el Evangelio sí es necesario. Y eso tenemos que aprender a hacerlo. Y eso es lo que está haciendo Esteban en esencia en este texto. Está explicándoles cómo el Señor Jesucristo es el Mesías, es el Salvador. Y cómo el plan de Dios desde el comienzo, desde que llamó a Abraham hasta el tiempo de David y aún después, ese era el plan de Dios para salvar a su pueblo. Así es que miremos la primera parte que Esteban comparte con estos líderes religiosos. Primero, él comparte el llamado de Abraham y la promesa de Dios, versículos 2 al 8, que fue lo que acabamos de leer. Y mire que es muy claro, le dice ahí que cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó para dejar a su familia, dejar a su país, para ir a un lugar donde Dios le había preparado para ir, y Abraham obedeció. Y lo miramos, van a estar algunas citas aquí adelante. Usted puede copiar estas citas, Génesis 2, el 1 al 5. Usted puede estudiar esto más a fondo, si usted quiere. Puede estudiar la historia de Israel como la presenta Esteban. No podemos hacerlo esta mañana debido al tiempo, pero le vamos a mostrar cómo lo hace. Abraham fue obediente al llamado de Dios, primero es lo que le dice. Segundo, también miramos que Dios le dio a Abraham la promesa de la tierra prometida. En los versículos 5 a 8 lo hemos leído esta mañana. Y le dijo a Abraham con 400 años de anticipación de que Israel estaría en esclavitud. Imagínense eso. Dios les profetizó a Abraham de que el pueblo que él iba a formar de él iba a ser esclavo por 400 años. Y Dios les sacaría de ese lugar para que ellos fueran y le sirvieran a él. Ahora, ¿qué es el significado del por qué Esteban menciona esto? Bueno, es importante. Está afirmando que cuando Dios llamó a Abraham, lo llevó a un lugar para que él pudiera adorar a Dios ahí. Y estaba diciendo, este lugar donde ustedes están es el cumplimiento de esa promesa. Es más, es muy claro, Esteban dice en el versículo 7, yo juzgaré a Dios, dice la nación de la cual serán siervos, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Y eso es lo que está pasando. En ese lugar donde ellos estaban presentes, Dios había llevado a cabo la promesa de Abraham. Ese pacto fue cumplido por Dios, Dios no había fallado y Dios lo ha llevado a cabo. Versículo 8 habla de la circuncisión como parte de ese pacto. Ahora, la segunda parte de esta historia de Israel es acerca de los patriarcas. ¿Cuáles son los patriarcas? Son los 12 hijos de Jacob. Y hay un error que ellos cometen. Les explica aquí que los patriarcas cometieron un error. ¿Se acuerdan del personaje llamado José, verdad? Conocen la historia, es muy conocida hoy día. Dios había escogido a José para que él fuera el que salvaría al pueblo, o a lo que sería su pueblo, el pueblo de Israel, a esos 12. Y José tiene el tipo de Cristo, porque ¿qué hicieron los hermanos con él? ¿Recuerdan? Lo tomaron y lo quisieron matar básicamente. Y bueno, lo salvó Judá y lo llevaron preso para Egipto. Pero Dios había escogido a él para que él fuera el que llevaría a cabo la preservación del pueblo de Dios. Pero ¿qué hicieron? Sus hermanos lo traicionaron y lo vendieron. Y José llega a ser el tipo de Cristo también.
fue rechazado. Y en cierta manera está diciéndole también a ellos, ustedes han rechazado al que Dios mandó para salvarnos y preservarnos. Ahora usted dice, ¿lo están entendiendo los líderes religiosos? Claro, está hablando con un grupo de líderes religiosos, muy capaces de entender la Escritura, sabían la Escritura mejor que cualquier otra persona. Y obviamente Esteban había crecido en ese ambiente también. Esteban había aprendido de ellos también. Pero encontramos aquí que los patriarcas habían cometido ese error de no entender que José era el escogido para cuidar al pueblo de Dios y salvar a todos los patriarcas para que luego fueran una nación. Usted puede mirarlo en Génesis, las citas están ahí. Y estos líderes religiosos habían hecho lo mismo, habían rechazado a la persona que había venido para salvarles. Hay algo aquí muy claro, es que Dios siempre revela su plan, ¿cierto? Cuando Dios revela su plan es claro. Y muchas veces nosotros somos los que no queremos entender el plan de Dios. Nosotros somos los que decimos, yo no estoy seguro que es el plan de Dios. Bueno, Dios es claro. Dios nunca titubea cuando habla, Él habla la verdad y lo dice el plan y cumple su plan. Somos nosotros los que no entendemos ese plan y a veces también hacemos cosas contrarias a ese plan. Ahora Esteban va, ya que les dijo de Abraham, cómo Dios llamó para que fuera una nación y para bendecir a todas las naciones, ser una nación grande, de los 12 patriarcas, ¿verdad? Y cómo José fue escogido para preservar el pueblo, pero sus hermanos lo rechazaron. Ahora va al siguiente personaje que es muy importante también para nosotros y para ellos, es la elección de Moisés y la salvación de Dios al sacarles de Egipto. A medida que pasa el tiempo, la promesa de Dios para poseer esa tierra se acercaba y Dios tiene que levantar un líder. Ese líder era Moisés. Lo encontramos en Éxodo 1. El pueblo de Dios estaba sufriendo bajo un nuevo faraón, pero Dios escucha el clamor de ellos y quiere salvarles. Y ahora Esteban lo que va a hacer, hace algo muy interesante. Va a hablar de Moisés en secciones de 40 años. 40, 40, 40. Los primeros 40 de años, versículos 20 al 28, y usted va al versículo 20, encontramos que Dios va a estar preparando la formación de Moisés. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. ¿Recuerdan esa historia? Ustedes la saben, ¿verdad? Si han visto la historia de los 10 mandamientos. Era agradable a Dios, dice este bebé para Dios, y Dios lo toma, y Dios va a proteger a este niño, y Dios va a prepararlo por esos 40 años. Pero recuerda, Faraón va y quiere matar a todos los niños, y Dios soberanamente protege a Moisés. ¿Y quién soberanamente lo recoge del río y lo toma como su hijo? La hija de Faraón. Y se cría entre los egipcios. Y llega a ser un egipcio en sentido práctico, digamos, pero antes de esos primeros años de su vida fue instruido por la misma mamá. Dios ordena que todo funcione tan bien que la misma mamá, los primeros 4 o 5 años, ella le da la instrucción a este bebé. Y Dios usaría a esta persona. Lo está preparando a Moisés para llevar a cabo lo que Dios quiere hacer. Sin embargo, mire lo que sucede en el versículo 23. Moisés comete un error. Cuando dice, cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, a los hijos de Israel. Al ver a uno que era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Mire qué pasa, dice, él pensaba que sus hermanos, los judíos, comprenderían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. ¿Qué pasa? Él sabía que Dios le había llamado para hacer algo con su pueblo, pero no era el tiempo de Dios. Y él decide que va a ir a salvar a su pueblo, y resulta que no salen las cosas, porque él, ¿qué hace? Ve a alguien haciendo daño a otro y mata a otra persona. Eso es terrible. Y en versículo 26 dice, al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponían en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró a 2 hijos. ¿Qué sucede?
Totalmente Él quiere ser ese Salvador en el momento que Dios dice, no es tu tiempo. Y Él trata de hacer lo que Él piensa que debe hacer y aún el pueblo de Dios aún no lo reconoce y dice, no, yo no sé qué estás haciendo tú, ¿quién te ha mandado? Esa es la preparación de Él. ¿Y qué sucede? Los siguientes 40 años, Moisés los pasa en el desierto. ¿Y qué hace en el desierto? Bueno, vivió en el desierto, tiene una esposa en el desierto y vive por 40 años entre estos pastores. Y Dios se revela a Moisés y le llama a Moisés. Mire lo que dice, versículo 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. ¿Está mirando la escena ahí? Él está en el desierto, mira esta zarza, este arbusto seco, un arbusto seco que se está quemando y quemando, quemando, no es lógico. Tiene que eventualmente desaparecer ese arbusto, pero no, él está asombrado. Ve este arbusto y se acerca, al arbusto diciendo, ¿qué estará pasando ahí? Y escucha la voz. ¿Qué le parece esto? Yo nunca he escuchado la voz audible de Dios. Creo que estaría asustado si me hablara así. Y mire lo que pasa. Dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. ¿Usted está mirando la magnitud de la presencia de Dios? Hay gente que hoy día dice, ay, Dios me habló. Pues no sé cómo le habló, porque si usted está presente, no creo que Dios le haya hablado, porque cuando la presencia de Dios se manifiesta en la Biblia es sorprendente. Tanto fue que Moisés está aterrado, no quiere ni siquiera voltear a ver esa llama de donde Dios le está hablando. Es algo muy sorprendente, ¿verdad? Está aterrorizado de la presencia de Dios. Y Dios le llama a él, él dice que él va a sacar a su pueblo de la esclavitud. Mire lo que dice el versículo 33. Él le dijo al Señor, quita el calzado de tus pies, tus zapatos, o chanclas, no sé qué tenía, sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa. ¿Qué quiere decir eso? Donde Dios habita es santo, ¿cierto? Piensa eso. Les está diciendo esto a líderes religiosos. ¿Qué significado tiene eso para ellos? Piensa un momento, la conexión. Hay un templo en Israel en este momento. Están en el templo, están en un cuarto, en un templo. Ese es el templo de Dios, la presencia de Dios habitaba ahí. Y aquí está Esteban diciéndoles, Dios se manifestó en el desierto a través de un arbusto y ese lugar donde Moisés pisó, Dios lo consagró y dijo, ese es santo, quítate tus sandalias porque es santo. Está diciendo algo muy importante ahí. Dios no necesita de un edificio para estar presente. La acusación contra él es ¿qué? Destruir, ¿qué? El templo. Y está preparando, en su mente está preparándoles y diciéndoles, Dios no habita en estos lugares que tú piensas que habita. Él también habita donde Él se manifiesta. Y Moisés experimentó eso claramente. Dios llama a Moisés. Esos son los siguientes 40 años. Dios le dice a Moisés que ha mirado la aflicción de su pueblo. Dice, he oído su gemido, versículo 34, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Aquí dice Esteban, a este Moisés, quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. ¿Notó lo que dijo? El pueblo rechazó ¿a quién? A Moisés. ¿Por qué es importante eso? Va a hablar un poquito más adelante, pero está hablando. Esta gente rechazó al líder que Dios escogió y está sucediendo o ha sucedido también en el presente. Es que es lo que está diciendo Esteban. Ustedes rechazaron al Señor, al Salvador que Dios envió, así como el pueblo rechazó a Moisés, que era el libertador. ¿Está claro? Otra vez, los que están escuchando lo están entendiendo claramente. Nosotros somos los que no entendemos esto. Decimos, ¿por qué este hombre está hablando? Toda una historia. No puede decirles en pocas palabras que
¿Cristo es el Mesías? No, porque son personas educadas que entienden la verdad de Dios, necesitan entender el proceso del comienzo hasta donde están y explicarles que Jesús es el Salvador prometido de Dios. Y mira lo que pasa, los siguientes 40 años es el liderato de Moisés. Versículos 36 a 39. Entonces les lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto. ¿Notó esa palabra? Prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. ¿Sabe cuando vino el Señor qué hizo? Prodigios y milagros para probar que era el Salvador. ¿Sabe qué hizo Esteban? Prodigios y milagros para probar que Jesús era el Mesías. Está diciendo, este que ustedes rechazaron les probó a ustedes que Él era el Salvador, pero ustedes no lo recibieron. Y fue Él que lo sacó esos siguientes 40 años, lo sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Miren el versículo 37. Muy importante esta frase también aquí, o este verso. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. La idea es que vendría alguien superior a Moisés, un profeta muy grande. Es un verso profético. Y si usted recuerda, en Hechos 3, Pedro ha predicado un sermón. Y mire lo que dice en Hechos 3:22. Esto lo voy a leer. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y Pedro ya ha explicado esto, que ese profeta que Dios había prometido es el Señor Jesús. Él era el profeta. Y está diciéndoles, Moisés habló de él, de ese profeta que vendría. Pero ese profeta también fue rechazado, así como Moisés fue rechazado. Y ustedes han cometido un grave error. Han fallado en entender que este profeta era el Señor Jesucristo. Versículo 38, miren lo que dice. Entonces, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Muy interesante esa palabra, congregación, es iglesia. En el desierto, es la misma palabra para la iglesia. En el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. ¿Sí ven lo que está diciendo? Que Esteban está diciendo que Dios le dio a Moisés, no solamente le llevó y le usó para salvar a la gente, pero también dice, recibió las palabras de vida para que darnos. ¿Qué son esas palabras de vida? Bueno, es lo que ellos, la verdad de Dios, el decálogo y las instrucciones de Dios, la palabra de Dios que fue codificada. Usted lo puede leer en Deuteronomio 32. Dios les dio estos mandatos codificados, escritos a ellos. Y dice, fue Moisés que nos dio esas palabras de vida. ¿Sí ve lo que dice? Palabras de vida. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios son palabras de vida. Y también, ¿quién vino a dar esa vida? El Señor Jesucristo, ¿cierto? Mis palabras son vida. Dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo eso tiene conexión. Está hablando de que eso de que ellos están diciendo, de que el templo, él estaba diciendo que el templo sería destruido, no es correcto. Esteban está hablando de que Dios no necesita habitar en edificios solamente, porque Dios ha enviado a Jesucristo, que es donde habita la plenitud de Dios. También le acusaron de ¿qué? De decir blasfemias contra la verdad de Dios. Aquí Esteban está diciendo, no, yo reconozco de lo que Moisés nos dio son palabras de vida. Estoy de acuerdo con eso, pero a la misma vez va a mostrar que el que tiene esas palabras de vida es el Señor Jesucristo ahora. Y Él ha venido a hacer eso. Cuarto parte de este sermón habla de la rebelión de Israel y la disciplina de Dios. Versículos 40 a 43. Son las partes que a veces nos gustan más a nosotros. A mí me gustan más porque nos dice directamente cómo también nosotros somos. Pero mire lo que dice acerca de ello. Versículos 40 a 43 nos muestran de que el pueblo de Israel era rebelde y fue disciplinado por Dios. Versículo 39 nos dice que eran insolentes y rebeldes a Dios. Dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer,
¿Sí está claro eso? Dice, sino que le desecharon, le hicieron a un lado y sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Qué es lo que pasó? El pueblo que Moisés sacó de Egipto eventualmente se volteó contra Moisés. ¿Qué fue lo que hicieron? No te queremos como líder. Y aunque estaban en el desierto, no podían volver, obviamente. Sus corazones, ¿qué pasó? Se volvieron allá. Usted piensa eso, es profundo, ¿verdad? Es como decir, yo soy cristiano, pero yo me vuelvo atrás y yo voy a tener mi corazón en mi vieja vida. Ay, cómo disfrutaba mi vida pasada en pecado. Qué bonito era, por lo menos me divertía. ¿Verdad? Y está diciendo, el pueblo volvió su corazón a Egipto. Está mostrando que el pueblo por naturaleza era un pueblo rebelde y fue castigado. Por eso lo puede mirar en Números 11. Es fascinante. Si no ha leído ese libro, lea Números 11 al 14, esos capítulos, y va a darse cuenta de cómo el pueblo actúa. Y en el versículo 40, en este texto, y 41, mire lo que nos dice. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y le ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. No solamente eran rebeldes, ¿sabe qué también eran? Idólatras. Adoraron a la creación antes que al Creador. Y ustedes recuerdan esa historia. Moisés está hablando con Dios y no bajaba porque está escribiendo las palabras de vida. Y el pueblo dice, pues Moisés, no sé, nuestro líder se fue. Eso es importante también, porque sabe, cuando Dios está al frente de la iglesia, podemos decir una aplicación, no tenemos que estar preocupados de que si Dios va a llevar a cabo su iglesia, si yo estoy aquí, bien. Pero si yo no estoy aquí, no quiere decir que ustedes también están, no tenemos, Dios es su líder, ¿cierto? Yo sigo a él, ustedes siguen a él. Pero eso es lo que está pasando. Y en ese momento, ¿sabe qué? No vino Moisés. Agarran al que es hermano de Moisés, que es el sacerdote. No sé, por eso el nombre Aarón no me inspira mucho. ¿Qué hace él? Les escucha y les dicen, ok, está bien, voy a ser su ídolo y para que ustedes lo llamen Dios. Muy astuto. Y toma todas las alhajas y el oro y Aarón hace todo esto. Y les hace este becerro que se empiezan a adorar a este becerro y también empiezan a actuar inmoralmente. Ahí hay una orgías, ¿verdad? Y cuando baja Moisés, obviamente, baja bastante bravo. Es más, antes de bajar, Dios le dice, ¿estás escuchando a tu pueblo? No son sonidos de fiesta, le dice. Moisés todavía piensa que, no, están bien, no, baja porque este pueblo tuyo ya falló. Y cuando vuelve, usted recuerda qué fue lo que dice Aarón. Yo no fui, dice él. Tu pueblo me pidió que lo hiciera. Así es que yo les hice caso. Que yo no quería que me hicieran algo a mí, pero tú no venías tampoco. Lo que eso prueba no es la falla de liderazgo solamente de Aarón, pero prueba también que esta gente no era rebelde, era idólatra. Empezaron a adorar a la creación antes que al Creador. El libro de Romanos dice eso. Por naturaleza nosotros tendemos a adorar lo creado antes que al Creador. Eran idólatras. ¿Y sabe qué hace Dios? Versículos 42 y 43. Dice, mire lo que dice Esteban. El pueblo que tenemos, está diciéndoles a ellos, es un pueblo rebelde que no escucha la voz de Dios y es idólatra. ¿Sí? Son duros. Eso es lo que está diciendo Esteban. ¿Está captando eso? La aplicación va a ser dura también. Porque no está hablando Esteban solamente del pueblo. Está hablando de los líderes que también están envueltos en esto. Y Esteban es muy claro en esto. Y en Romanos 1:21 nos dice también, más bien del 24 al 26, que Dios, aquellos que deciden seguir el pecado, Dios los entrega a eso. Y eso es lo que sucedió con el pueblo. Mire el paralelo con este pasaje y Romanos capítulo 1, 24 a 26. Mire lo que dice el versículo 42. Y Dios se apartó de ellos y los entregó a que rindiesen culto o adoración
al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Está citando lo que ellos hicieron. Va a citar el libro de, más adelantito, al libro de Amós, que habla de eso, pero sí es lo que está diciendo. El pueblo decidió que iba a adorar a otro Dios y Dios dijo, ok, ustedes quieren eso, yo les voy a dar eso, adelante, háganlo. ¿Y adoraron a quiénes? Menciona dos dioses, Moloch y a Renfán. Moloch, para los que no saben poquitos, lo va a escuchar en la Biblia a menudo, era un ídolo de una nación que se llamaban los amonitas y se le ofrecían víctimas humanas, especialmente niños. Era una figura con cabeza de buey y manos estiradas así, en cuyas manos se depositaban esos niños, esos bebés como sacrificio, y sus manos estaban súper calientes porque por abajo tenían el carbón y todo. Y durante ese momento ofrecían ese sacrificio a esos bebés y lo ponían ahí y ese niño moría quemado, mientras que ellos tocaban sus tambores para opacar los sonidos de ese bebé humano que estaba ahí. ¿Te entiendes eso? A eso se dedicó el pueblo, a seguir a un Dios que sacrificaban niños. Y el segundo Dios que menciona es el Dios Renfán, era el Dios estrella de los asirios, o lo que se conoce como el planeta Saturno. Entonces ellos se dedicaron a adorar a estos dioses. Yo le dije, ustedes quieren eso, está bien, Dios los voy a entregar a eso. Y eso es lo que sucede cuando también el ser humano decide pecar. En Romanos 1 es lo que estaba mencionando. Es que cuando la gente decide, yo voy a seguir el pecado, Dios dice, ok, está bien. Si tú insistes en seguir tu pecado, te voy a dejar. Pero vas a sufrir las consecuencias. Y la depravación que viene de eso y los resultados son de las personas. Y eso es lo que está diciendo Esteban. Mire el versículo 43. Mira, le dice, antes bien llevasteis el tabernáculo, la habitación de Moloch, este Dios, y la estrella de vuestro Dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Está citando a Amós 5, 25, 27. Y les está diciendo, recuerden que el pueblo de Dios, Israel, fue idólatra, rechazaron a Dios para seguir sus deseos, y Dios tuvo que llevarles a cautiverio, tuvo que castigarlos mandando naciones que les conquistaran y se los llevaran como esclavos a otro lugar. Sucedió 2 veces, sucedió con las 10 tribus primero y luego con las 2 tribus que fueron llevadas a Babilonia. Y Esteban les está diciendo, por la rebeldía del pueblo, Dios tuvo que castigarles porque adoraron a la creación antes que a Dios. Es muy importante este texto sobre la adoración, ¿cierto? Porque nosotros hemos sido creados para adorar a Dios, todos nosotros. La pregunta es, ¿a quién adoramos? ¿Adoramos a Dios o adoramos a alguien más? Pues nuestros ídolos son más sofisticados hoy día, pero realmente es todo lo que no es Dios. Es un ídolo que toma nuestro corazón, ¿verdad? Y nos posee nuestros afectos, nuestra lealtad, todo lo que somos. Fuimos creados para adorar a Dios, pero nuestra tendencia es hacia la idolatría. Así, la quinta parte que les da Esteban es sobre el tabernáculo y el templo y la presencia de Dios, versículos 44 a 50. Dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo de testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Dios les mandó a edificar esta tienda, es un templo portátil, ordenado por Dios. Les dio el modelo exacto, lo que Dios quería que hicieran. Y no contenía ninguna imagen, ningún ídolo. Pero dentro de esa arca estaban las tablas con los 10 mandamientos. Y era desde ahí de que Dios hablaba al pueblo de Israel. Usted lo puede mirar en Éxodo 25, en versículos 8 al 9. Pero todo eso indicaba un futuro que vendría, y eso era que Dios vendría a habitar no en templos humanos, vendría alguien que haría posible tener una relación con Dios no basada en un lugar. Con la entrada de la tierra prometida, Dios había cumplido a Abraham esta promesa de hacerles un pueblo, Dios lo había llevado a cabo. Dios les dice que construyan ahora este tabernáculo, y el que quiere llevar a cabo ese
esa edificación es David, ¿recuerdan? Él quería construir a Dios una casa y Dios le dice, no, va a ser tu hijo Salomón que lo va a hacer. Viene el versículo 46 y 47, dice de que ellos construyeron ese templo a través de Salomón. Esto halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. David fue el que le construyó esa casa. Otra vez, ese templo era una sombra de lo que vendría a través de Cristo. Hebreos nos dice muy claramente, Hebreos 8:5 nos dice que esa era una figura de lo que Dios tenía preparado más adelante. Quiere decir que Dios estaba buscando un lugar donde habitar y no era el templo, y habitaría en los corazones de las personas a través del Señor Jesucristo. Y Dios les advirtió cuando ellos construyeron ese templo, muy hermoso a propósito, Dios les dijo que si ellos no eran fieles y obedientes a Él, destruiría ese templo. Usted lo puede mirar en Primera de Reyes 9, 6 al 9. ¿Qué pasó? ¿Hicieron eso? No, no lo hicieron. En el año 586 a.C., el imperio babilónico vino, conquistó, destruyó el templo. El templo fue reconstruido eventualmente, después de los años de cautiverio, esos 70 años, y Herodes, que en ese entonces era el rey de esa región, fue el que reconstruyó y renovó ese templo en los años 64 después de Cristo, y eventualmente en el año 70 fue destruido otra vez el templo, y hoy día no hay templo. Usted puede ir a Israel y no hay tal templo. Hay una muralla que consideran lo consideran parte santa, pero no hay un templo. Pero Dios les había dicho, si ustedes no me obedecen, voy a solamente destruir el templo, pero ustedes van a ir en cautiverio. Pero ahora mire la conexión que hace Esteban en cuanto a este templo. Versículos 48. Si bien el Altísimo, ¿qué dice? No habita en templos hechos de manos, como dice el profeta. ¿Está captando eso? Estos líderes religiosos son celosos por el templo, el edificio. Y él les dice, el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿Está claro lo que está diciendo? Ustedes están diciendo que el templo es donde Dios habita, pero Dios dice, no, yo no habito en templos humanos. Eso no es la verdad. Dios tiene su trono en el cielo, mucho más grande. No hay nada que ustedes puedan darme que es superior a esto. En otras palabras, adorar a Dios no requiere un templo. Si quieren mirar más acerca de esto, pueden mirar Isaías 66, ahí están las citas, Primera de Reyes, Segunda de Crónicas. Pero los judíos ya han llegado a tal punto que ese templo llegó a ser el ídolo de ellos y eran idólatras. Estos líderes religiosos eran igual. Esteban está arguyendo que el templo no tiene a Dios encerrado por más santo que sea. En el libro de Juan nos dice que alguien vino, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Y lo muy importante que dice que en él habita la plenitud de Dios. El que había venido para mostrarles y revelar a Dios era ¿quién? El Señor Jesucristo. Y ellos fallaron en no ver eso y todavía estaban pensando que ese templo era donde Dios habitaba. Y Esteban está diciéndoles, no, Dios no habita en templos, Dios habita en su Hijo y su Hijo puede habitar en ustedes. Muy importante eso. Mire, aplicación, podemos pensar nosotros esto. Muchas veces nosotros sustituimos a Dios por algo religioso, ¿verdad? Usted sabe que no tenemos templo nosotros, ¿verdad? Algunos dicen, vamos al templo. No, no hay templo. No hay templo hoy día. Hay un edificio, pero no hay templo. Pero hay muchas cosas que queremos sustituir a Dios. Pensamos que adorar a Dios es quizás darle a Dios algo, hacer buenas obras. No, eso no sustituye la adoración a Dios. Quizás alguna gente piensa, no, es que si yo doy más dinero a la iglesia, entonces
yo estoy adorando más. No, no necesariamente. Sí hay que ser generosos, pero no es eso. Eso no es adorar a Dios. Y muchas veces hacemos nosotros eso, sustituimos la adoración a Dios por algo que nosotros consideramos valioso. Y ellos habían cometido ese error. Las preguntas que podemos aplicar en esta mañana, vamos a parar ahí. ¿Usted quiere saber qué pasa? Pues léalo usted en casa, lo que pasa. Es triste. Y va a ser un gran reto para nosotros la semana que viene, al mirar cómo Esteban siguió los pasos de Jesús. Porque son los mismos pasos que nosotros seguimos a Él. Pero la ventaja para muchos de nosotros es que no quizás experimentaremos lo que Él experimentó. Pero usted ya miró ese hermano Esteban, cómo presentó la historia de Israel desde el comienzo con Abraham hasta David y hasta la construcción del templo, y les dijo, esto es lo que yo presento como defensa. No estoy destruyendo el templo, no estoy diciendo que eso es cierto, estoy diciendo que Dios no habita en templos humanos. Segundo, yo no estoy diciendo que la ley es mala, es bueno, son palabras de Dios. Ustedes han perdido la verdad de Dios y son personas que han seguido como el pueblo idólatras. Y la semana que viene hablaremos lo que él dice directamente a esos líderes, cara a cara. Dice, ustedes han hecho esto. Y eso es parte también de un sermón, ¿cierto? Pues un sermón tiene que tener esa parte. Ve cómo lo hace, comienza una historia y la gente está captivada con esa presentación, pero no espera la aplicación. Y muchas veces usted está escuchando, bueno, me gusta el sermón del pastor, pero no ha llegado a la parte final, que es la aplicación, ¿cierto? La aplicación tiene que ir directo a nuestra vida. Tiene que decirnos, ¿qué de esto? ¿Qué dice la verdad de Dios? ¿Qué nos manda Dios a hacer? Bueno, aquí les doy algunas opciones esta mañana. Primero es, hagamos esta pregunta a nosotros. ¿Cómo respondemos nosotros al llamado de Dios? Dios llamó a Abraham, obedeció. Dios llamó a Moisés, obedeció. Dios llamó a José, obedeció. Dios llamó al pueblo y desobedeció. Cristo murió por nuestros pecados y nos manda a arrepentirnos. ¿Qué es lo que debe hacer la persona que escucha este mensaje? Creerlo y recibirlo. Ese es el llamado nuestro. Si Él nos llama, nosotros tenemos que responder a ese llamado. ¿Sabe? En el plan de Dios no hay neutrales. No hay alguien, bueno, yo me quedo en medio para ver si puedo mirar las dos cosas. No, no hay. O usted sigue a Dios o usted no sigue a Dios. No hay opción. Segundo, esta pregunta también es importante. ¿Cómo testificas tú a los que no obedecen a Dios? Esteban lo arriesgó todo y lo dio todo por el Salvador, su Salvador. Entendió que proclamar la verdad del Evangelio era de suma importancia y perdió su vida para ganar su vida. Y el efecto se pudo ver más adelante, pero mire esta cita, se lo doy con anticipación, que escribió este pastor acerca de este texto. Dice, el testigo está muerto, la verdad vive y en su misma muerte ha sembrado la semilla de una gran cosecha en el corazón del hombre más duro de la multitud. Vamos a ver la semana que viene quién es ese hombre. Así el primer mártir, sellando su testimonio con su sangre, nos revela cuán verdadero lo que pasa es que se ha dicho y aprobado a lo largo de los siglos. ¿Sí? Ponga atención a eso, porque eso nos va a mostrar vamos a mirar la semana que viene. Lo que Esteban hizo, sembró la semilla en la vida de alguien que eventualmente conoce al Señor y llega a ser también un seguidor de Jesús. Y esa es la semilla de los mártires. Cuando habla usted, escucha la semilla de los mártires, es cuando alguien da su vida por Cristo. Siempre hay una semilla que se siembra y produce fruto eventualmente. Y la pregunta para nosotros otra vez es, ¿cómo testificamos a los que no obedecen el Evangelio? ¿Tenemos ese esfuerzo de compartir el Evangelio y la verdad de Dios, como lo hizo Esteban? Y tercero, la tercera pregunta es, ¿estás dispuesto a permanecer firme por Cristo y por su verdad, pase lo que pase? Es muy fácil para alguien
que está en estrecho, está presionado. Imagínese esto. Usted tiene los 70 mejores líderes religiosos que le están cuestionando a usted. Y dicen, defiéndete. ¿Qué tienes? Yo creo que la mayoría de nosotros pensaríamos, ¿qué digo? Esteban, ¿se acuerdan qué era? ¿Varón lleno qué? Del Espíritu Santo. Habla con el poder del Espíritu Santo. Y ha hablado la verdad de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Y lo que pasa enseguida lo hace también en el Espíritu. Pero él predica esa verdad, está dispuesto a aceptar lo que venga. Y sabe inmediatamente después de que él hace esto y los confronta, sabe lo que viene. Pero lo recibe porque sabe que es la voluntad de Dios. La pregunta para nosotros es, ¿qué tan fieles somos nosotros a Dios? O sea, nadie de nosotros nos estamos siendo perseguidos. Por favor, comparta si eso está pasando en su vida, pero yo no he escuchado a nadie de ustedes. Pero según entiendo, cada 3 minutos, 2 o 3 minutos, un creyente está dando su fe por Cristo cada día en otro país. Eso no somos nosotros. Pero sin embargo, estamos tan atados nosotros y no compartimos la verdad de Dios, ¿verdad? Y no somos fieles al llamado para Dios es, sé fiel que hasta la muerte. Pero no esperes que la muerte llegue. La idea es, sé fiel donde Dios te ha puesto para compartir su verdad y yo te daré la corona de la vida. Señor, gracias en esta mañana por el testimonio de Esteban. Gracias que es un tremendo reto para nosotros como tus seguidores. Creo que ninguno de nosotros, muy posible, experimentaremos lo que él experimentó, ni tendremos que estar al frente de personas como las que él estuvo. Sin embargo, es por él, por su fidelidad, que el Evangelio también se siguió propagando al comienzo. Y es por ese testigo fiel que también tu iglesia fue fundada. Y es por los miles de testigos fieles que dieron su vida por ti que nosotros estamos aquí. Y muchos hoy día han experimentado y siguen experimentando hoy día lo que él experimentó. Pero siguen fieles a ti, siguen compartiendo la verdad tuya. Pedimos que como iglesia, como seguidores tuyos, podamos ser fieles al llamado que nos has dado. Pase lo que pase. Nuestra mirada no está en lo que pasa alrededor nuestro. Nuestra mirada no está en este mundo. Nuestra mirada no está en lo que poseemos. Nuestra mirada no está en lo que somos aún. Nuestra mirada está en quién tú eres para nosotros. Y queremos pedirte que tú nos ayudes a ser ese tipo de persona, ese tipo de seguidor que te ama a ti sobre todas las cosas. Que sea una realidad esta semana en nuestra vida cotidiana, que quizás sea una aburrida, pero en esos momentos donde tú nos llamas para vivir para ti y para servirte y ser fieles y comunicar a otros la verdad tuya. Te lo agradecemos, Señor, por hablarnos en esta mañana, en el nombre de Cristo.